concepto de prensa hidráulica. Lo utilizamos, por ejemplo, para elevar un auto, por ejemplo, a ver, cuando tengo, a ver, bueno, no, lo vimos en la clase pasada eso. Bueno, lo vimos en la clase pasada eso. Pero nosotros trabajamos con el tema de fluidos, por ejemplo, en una dirección hidráulica, los comandos de los aviones, tenemos muchas aplicaciones. También, por ejemplo, con respecto al aire, entre otras, el vuelo de un avión es producto de el flujo, por ejemplo, a través de un ala. Fíjense acá yo tengo un ala de un avión, tiene un perfil que se llama perfil alar, en el cual, ¿sí?, el avión va a tener un empuje hacia adelante y el viento va a venir para acá, ¿no es cierto?, que está representado por estas líneas celestes, y parte de este viento va a pasar por debajo del ala y parte del otro viento va a pasar por arriba del ala. Al haber estas diferencias, va a producir una diferencia de presiones debido a las velocidades, que ya lo vamos a estudiar, y se va a producir hacia arriba una fuerza. Entonces, la fuerza, que va a ser la fuerza de sustentación, que se llama en un avión, va a ser producto de ese perfil alar que yo voy a tener, ¿sí? Se va a producir una zona de baja presión, que va a ser básicamente parecido a lo que vamos a estar viendo acá. Nosotros vamos a tener los fluidos que pueden ser incompresibles, como por ejemplo el agua, o puede ser compresible, o sea que se puede comprimir, por ejemplo el aire. El aire yo lo puedo comprimir. Bueno, también en otros lugares donde se aplica todo esto, por ejemplo, esto representaría un túnel de viento, acá hay gente, pero nosotros utilizamos el túnel de viento, ¿sí?, para minimizar la resistencia al mismo, ¿no es cierto? No sé si alguien iba a hacer alguna pregunta. Acá, por ejemplo, en la Fuerza Aérea hay un túnel de viento al lado de la fábrica militar, un túnel de viento grande en el cual puede entrar, no sé si puede llegar a entrar un auto, pero normalmente cuando son aviones grandes se hacen modelos a escala, los hago más chicos, ¿sí?, y me fijo cómo sería el comportamiento con respecto al viento. Es muy importante eso. Yo en una universidad ahí en Torino tenían un túnel de viento mucho más chico que el que teníamos acá, que está en la fábrica de aviones, y se hacían los modelos para los autos, se hacían a escala, más chico, y ahí se estudiaba todo el comportamiento del viento. Fíjense, acá en este caso largan humo y puedo ver ese comportamiento. Es importante, por ejemplo, en un auto, la aerodinámica, de tal forma que mientras tenga menos resistencia al aire, va a consumir, por ejemplo, menos combustible, va a andar más rápido. Y fíjense, por ejemplo, el tema de los autos de Fórmula 1, el trabajo aerodinámico que se hace, ¿sí?, es muy, muy complejo. Y uno ve, por ejemplo, en los aviones, en las puntas de las alas, por ahí, los aviones comerciales tienen ahí como una aletita. Bueno, eso es para evitar un vórtice, que se llama, que es un movimiento, un fluido que tiene una rotación, y eso hace que el avión, por ejemplo, consuma más combustible, ¿sí? Entonces, ustedes ven los aviones modernos, ahora le ponen, acá en la puntera del ala, le ponen ahí, no me acuerdo cómo se llama, como un aleroncito que le ponen, y esa, según notas que he visto, permitieron en ciertos aviones que ahorrar el 8% del combustible. Si bien son caros, agregarle ese kit, por ejemplo, a un avión ya que no lo tiene de antes, y eso hace que se ahorre un 8%. Imagínense, por 100 aviones y por cientos de viajes, la cantidad de dinero que se ahorran en combustible. Bueno, vamos a definir qué es un fluido. Fíjense que acá yo tengo un tubo que va a un fluido. También
Esto también, qué sé yo, en medicina, por ejemplo, también se utiliza. Fíjense que nosotros utilizamos las presiones, utilizamos la sangre, es un fluido, y tenemos mucho fluido en el cuerpo, ¿sí? Entonces se utiliza entre ellas la sangre. Bueno, vamos a ver que acá tengo un fluido que circula a través de, acá tengo un tubo, y acá tengo líneas de flujo que se llaman, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces dice, vamos a ver algunas definiciones. El flujo de los fluidos suele ser muy complejo, ¿sí? En algunas situaciones se puede representar con modelos idealizados. Si yo veo un río, por ejemplo, y veo el flujo del agua y veo que tienen caídas, tienen remolinos, tienen un montón de distintas un flujo, así como dice acá, complejo y en algunos casos caótico. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de idealizarlo. Una arteria, una vena también puede llegar a tener alguna, cuando se tapan por ahí las arterias, bueno, producen cambios de presión y producen algunas cosas media raras. Entonces nosotros lo que utilizamos es ver esta parte de idealizar. Entonces, un fluido ideal, incompresible, o sea que no se puede comprimir, su densidad no puede cambiar y tiene una fricción interna y no tiene fricción interna o viscosidad, ¿sí? Entonces no lo vamos a ver muy bien a esto, pero la viscosidad tiene una resistencia a esto. Por ejemplo, si el fluido va avanzando y las paredes le ofrecen resistencia, ¿sí? Porque es más viscoso. Hay instrumentos para medir viscosidad, por ejemplo, para medir la pintura, la viscosidad de una pintura. Yo trabajé en una fábrica que tenían unos medidores de viscosidad porque tenían que tener la máquina con la que se imprimían los papeles no los papeles, se imprimían todo lo que es los envoltorios de caramelo, todo lo que es golosina de Arcor, y cada color, ¿sí? Se imprimían, por ejemplo, un paquete de una galleta, tenía varios colores, entonces era como cada color, ¿sí? Tenía una parte de la máquina que iba en un sistema offset que se llama, que tiene unos puntitos que entra ahí la pintura y la pintura tiene que tener una viscosidad precisa. Entonces había un aparato que era un aparato para medir la viscosidad, ¿sí? Que era como una aletita, y uno lo hacía rotar ahí en la pintura y se fijaba qué viscosidad tenía. Bueno, dice acá, el trayecto de una partícula individual en un fluido en movimiento se llama línea de flujo. Entonces supongamos que yo tengo una partícula, ¿sí? Que la pongo acá y se mueve, va a describir una línea acá, ¿sí? Entonces esa sería la línea de flujo. Si tengo acá otra partícula, podríamos trazar esa línea. Cuando yo tengo un avión acá, yo digo que tengo acá esta partícula y la miro y vemos que describe esta trayectoria. Si tengo otra partícula acá, va a describir esa trayectoria. Todas estas se llaman líneas de flujo. Acá, por ejemplo, en el auto, voy a tener acá como si fueran boquillas distintas que van a lanzar un humo con una cierta una velocidad acá del viento y va a describir, ¿sí? Ese humo va a describir esa forma que tiene ahí. Cuando se hacen estudios por acá, se le suelen poner papelitos acá, por ejemplo en el ala, y se ven cómo son los flujos del aire. Bueno, vamos a describir el flujo laminar. Entonces llamamos flujo laminar cuando su flujo es estable. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que es estable el flujo. Pero si acá tuviera un remolino, sería inestable el flujo, ¿sí? Vamos a ver que acá, fíjense, yo tengo un saumerio y esta primera parte tiene un flujo laminar, pero acá se vuelve turbulento. Por ejemplo, en un avión, en un auto, si yo tengo turbulencia, esa turbulencia me lo frena. Bueno, vemos acá flujo laminar cuando su flujo es estable, como en capas adyacentes,
como láminas de una hoja delgada. Fíjense que si fuera una hoja, estaría representada así como capas. Así. Acá tengo, por ejemplo, una esfera. Supongamos que va el viento, que viene el viento de izquierda a derecha. Fíjense, va a venir el flujo, viene todo parejo y después acá va a venir, se va a esquivar. ¿Sí? Y acá como se comprime. Fíjense, acá yo tengo un proyectil parecido de un proyectil de una bala de un arma. ¿Sí? Fíjense, va a ser estas trayectorias, el flujo laminar. Fíjense cómo hace. Y acá tengo un perfil de una ala. ¿Sí? Esta se llama borde de ataque, esta parte de atrás se llama borde de fuga, la parte de abajo intra 2 y la parte de arriba infra 2 y la otra, bueno, ya me olvidé cómo se llama. ¿Y qué pasa? Acá va a venir el viento, ¿sí? Y va a venir por acá y va a salir, tiene que salir, ¿sí? Fíjense, si viene por acá, va a venir y tiene que salir con la misma velocidad que entra, va a ser la misma velocidad que sale. Perdón, la partícula que entra acá tiene que salir junto con la partícula esta que viene por acá. ¿Sí? Entonces, volvemos al ala acá. Supongamos que viene esta partícula, tiene que venir y va a salir junto con la partícula esta que viene acá al lado. ¿Sí? Van a salir juntos. Para que salgan juntos, acá el recorrido este va a ser mayor, por lo tanto la velocidad va a ser mayor. Y ahí se va a producir la fuerza de sustentación, que ya lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, fíjense cómo se produce acá en el ala de un avión. Entonces, una de las aplicaciones. Bueno, entonces vamos a definir ahora la ecuación de continuidad. Profe, una consulta. ¿Sí? En el caso, ¿puede volver a unas diapositivas anteriores? Por favor. Ahí. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, un ventilador justamente en la velocidad 2 por debajo, ahí, en ese espacio, ¿qué tipo de fluido sería un ventilador andando ¿Por continuamente? acá abajo? No veo, no, arriba en la otra imagen. Ahí, ¿Acá? donde está la velocidad 2. ¿En el tubo este? Sí, sí, en el centro, donde dice velocidad 2 ahí, si hubiese un Ah, bueno. ventilador. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Supongamos que yo tengo un ventilador acá, ¿sí? Va a venir con una cierta velocidad. Y bueno, acá para que toda esta masa de aire pase por acá, fíjense, el área va a ser más chica y va a tener que pasar más rápido. ¿Sí? O sea que el fluido sería el mismo, un fluido. Y la diferencia es que el fluido ahí va a ser compresible, se va a comprimir. ¿Sí? Ah, perfecto. La diferencia con el agua es que el agua no se puede comprimir. Supongamos que yo estoy regando con una manguera, fíjense, usted está regando con una manguera, ¿y qué pasa con el chorro de agua? Va a caer ahí nomás, pero si yo le pongo el dedo, hago el área más chica y sale más rápido. ¿Sí? Ve que llega más lejos el agua. ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Mm? Se produce por eso, aumenta la velocidad. Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es lo que vamos a estudiar, ¿sí? La ecuación de continuidad. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Una masa de un fluido no cambia al fluir, ¿sí? Entonces, ese es el concepto, no va a cambiar, va a ser la misma cantidad de masa. ¿Mm? Entonces, a ver, vamos a ver acá, ¿cómo es esto? Bueno, yo tengo acá la densidad por el área, por la velocidad, por diferencial de t, ¿sí? En este va a ser en el primer tubo, por ejemplo, en el gráfico este de acá, ¿sí? Y acá voy a ver el otro que está acá. Bueno, vamos a ver acá. El volumen, aquí es igual. Vamos a ver acá, vamos a desarrollar un poquito esta fórmula.
bajarlas. Vengo de dar clase de otro lado, así que tengo todo guardado. Bueno, eso está sacado del libro, así que vamos a ver de dónde sale. Esa forma. El flujo también se llama caudal. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, el río Primero, o el río Suquía, que pasa por Córdoba, y tiene aproximadamente normalmente por ahí tiene 4 metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal. Y el río Paraná tiene como 1000 y algo, ya lo vamos a buscar para ver. Así quiere decir que pasan más de 1000 metros cúbicos en un segundo. Ese sería el caudal. Bueno, ¿qué dice la fórmula esta? Me dice que la densidad por el área 1 por la velocidad 1 por diferencial de tiempo va a ser igual a la densidad por el área 2 por la velocidad 2 diferencial de tiempo. Vamos a ver de dónde sale esto. Vamos a ver que yo tengo un tubo como este, donde acá voy a tener el área 1 y acá voy a tener el área 2. Entonces acá voy a tener una fíjense que acá qué va a pasar, voy a tener que ¿sí? Voy a tener una velocidad 1 y acá voy a tener una velocidad 2. Bueno, entonces, vamos a ver de dónde sale esta. Yo sé que el volumen, donde estamos acá, fíjense que ahí en el gráfico está explicado, yo tengo, por un lado, la densidad a qué era igual. La densidad era igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a la densidad por la masa. Me dice que las masas son iguales, ¿sí? Entonces, ahora ¿dónde estamos? Densidad. Por otro lado, yo sé que el área, a ver dónde estamos acá. Área. No, perdón, vamos a ver. Perdón. Vamos a volver un poquito. Vamos a ver acá. ¿De dónde venía esto? Vamos a ver acá en el gráfico que estamos viendo acá. Tenemos que ver de dónde viene. El volumen, vamos a poner el volumen, va a ser igual a ¿qué? Al área. Vamos a poner el volumen 1, va a ser igual al área 1 por X. ¿Sí? Por X. Bueno, esa X va a ser esta distancia que tengo yo acá, este que tengo acá que va avanzado acá. Yo sé que la distancia, yo tengo que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, o podría decir, por lo tanto, podría poner acá que X va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Bueno, entonces, yo sé que las masas son iguales, así que vamos a reemplazar acá. Yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto la masa va a ser igual a la densidad por volumen.
Bueno, entonces, ¿qué me dice acá perdón, ¿qué me dice acá esta definición? Una masa de un fluido no cambia al fluido. ¿Qué quiere decir? Que la masa 1 va a ser igual a la masa 1, va a ser igual a la masa 2 que está pasando por ahí. Por lo tanto, ¿cuál es la masa? ¿Sí? Masa es densidad por velocidad. Entonces podemos poner acá, lo vamos a correr a esto, vamos a poner la masa va a ser igual a la densidad, podemos poner acá, a ver, densidad, esta sería la densidad y esta sería el volumen. Fíjense que esta parte sería el volumen. Está sacado de acá. Fíjense que yo tengo el área 1 por, ¿sí?, velocidad por diferencia de tiempo. Entonces acá voy a tener la densidad por el área 1, por la velocidad 1, por diferencia de tiempo. ¿Cómo yo tengo? Fíjense que voy a tener diferencial de tiempo de los dos lados, y voy a tener que la densidad es la misma, ¿sí? La densidad son las mismas, me va a quedar que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Esto en un fluido incompresible, que no se puede comprimir. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, cuando tienen el agua, están regando con una manguera, le ponen el dedo, ¿y qué va a pasar? Todo este caudal se hace más chico. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá una velocidad, ¿y qué pasa? Acá va a tener, para que pase la misma cantidad de agua, voy a tener que tener mayor velocidad. Y ese es lo que se conoce como ecuación de continuidad en un fluido incompresible. Eso que acabamos de ver acá en el pizarrón es esto que está acá, ¿sí? Entonces yo tengo que el área por esta diferencial de x va a ser igual a velocidad por diferencial de tiempo. Entonces de ahí saco, de acá sacaría el volumen, ¿sí? Este es el volumen por la densidad. Bueno, ¿qué sería diferencial de volumen con respecto al tiempo? Va a ser igual al área por la velocidad. O sea, fíjense que cuando yo tengo, ¿sí?, como yo le dije recién, el río Primero o el río Suquía tienen 4 metros cúbicos en determinada época, ¿sí?, porque cuando hay lluvia en Córdoba el nivel es mayor, pero por lo general todo el año 4 metros cúbicos por segundo. ¿Qué sería? Metros cúbicos por segundo. Eso sería la tasa de flujo, o el flujo, ¿sí? Pero también nosotros lo conocemos como caudal, ¿sí? Nada más que ahí no lo puse, ahí agréguenlo, caudal, ¿sí? En el libro no lo dice caudal. Bueno, fíjense que sería el área, entonces que el área está en metros cuadrados, por ejemplo. Y la velocidad en metros sobre segundo. Si yo multiplico acá metro cuadrado por metro dividido segundo, voy a obtener metros cúbicos sobre segundo. Y ese sería el caudal, ¿sí? También puedo tener otras unidades, pero por general ese sería el caudal. Bueno, cuando tengo un fluido que es compresible, ¿sí?, yo voy a tener esta fórmula
que está acá. La densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. ¿De qué depende la densidad? ¿Qué era densidad? ¿Sí? Densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo tengo el aire, por ejemplo, a una atmósfera y voy a tener una densidad. ¿Sí? El otro día lo vimos. Si yo tengo ese mismo aire, lo comprimo, hago un volumen mucho más chico, ¿qué va a pasar? Si bajo el volumen, me aumenta la densidad. Entonces, eso pasa, esa es la diferencia que hay cuando el fluido es comprensible o no es comprensible. ¿Se entendió? O sea, básicamente, para un fluido incomprensible, es este que está acá. Es incompresible, o sea que no se puede comprimir, no es incomprensible, que no se puede comprender. ¿Sí? Es que no se puede comprimir. Bueno, entonces, básicamente, fíjense que acá yo voy a tener un fluido que va a pasar por esta área, fíjense que tengo una velocidad acá chica, cuando pasa por un área más chica voy a tener una velocidad más grande, para que la masa no cambie. Bueno, una de las ecuaciones más importantes, ¿sí? O del estudio de los fluidos en movimiento, es la ecuación de Bernoulli, que es este que, vamos a poner acá, discúlpame, yo tengo acá una barrita, como le decía, una barrita de herramientas que no me deja leer. Bueno, entonces fíjense, acá yo voy a tener una tubería, por ejemplo, que tiene un área 1, y acá voy a tener un área 2, pero se van a encontrar a distintas alturas ahora, ¿sí? Entonces, acá voy a fíjense en este punto, ¿sí? Voy a tener una altura I1, y en este punto voy a tener una altura I2. Yo sé que acá tiene una velocidad 1, y acá, fíjense, tiene una velocidad 2. ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? Dice, el trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido, o sea, el trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido, o sea, ¿quién es el que realiza el trabajo? Es la presión circundante, es igual al cambio de la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitatoria. Entonces, fíjense que el trabajo neto, ¿sí? o el trabajo total, va a ser igual a ¿qué? A la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. ¿Y esto es producto de qué? Producto de la presión. Bueno, entonces, vamos a ver, diferencial de trabajo. Acá tengo estas tres fórmulas que están, ¿sí? Diferencial de trabajo va a ser igual a ¿qué? A la presión 1 por el área 1 por diferencial de desplazamiento menos la presión 2 por el área 2 por el diferencial de desplazamiento. ¿Sí? Quiere decir que va a ser igual a presión 1 menos presión 2 por diferencial de volumen. Entonces este sería el diferencial de trabajo. ¿Se acuerdan que trabajo, eso lo estamos viendo acá, ¿se acuerdan que trabajo era igual a fuerza por desplazamiento? Vamos a escribirlo acá. Esto ustedes tienen que acostumbrarse, ¿sí? Por ahí a ir anotando todas estas cosas que están aparte. Ustedes cuando vayan a la universidad, en muchos casos el profesor va a estar hablando y no les va a dictar nada, ¿sí? Va a copiar, el profesor va a hablar, va a borrar, va a copiar, va a hablar, ¿sí? Y no les va a decir por ahí que copien, sino ustedes tienen que ir copiando, ¿sí? Ahora es porque es un caso particular, seguramente el año que viene va a ser mixto esto, ¿sí? Es muy probable que se graben las clases o vaya a saber cómo será, pero ustedes tienen que aprender a tomar apuntes. Si bien en el secundario por ahí no se enseña, pero bueno. Yo sé que el trabajo, vamos a poner el trabajo, es igual a fuerza por desplazamiento. Vamos a poner S, el desplazamiento que figura
fuerza por desplazamiento. Pero yo sé, por otro lado, que la presión es igual a fuerza sobre área. No sé si están viendo ahí bien, ¿sí? ¿Ven bien ahí? Sí. Fuerza sobre área. Por lo tanto, fíjense que la fuerza es igual a presión. La fuerza va a ser igual a presión por el área por el desplazamiento. Entonces, esto es lo que acaban de poner, ¿no es cierto? Presión por el área 1 por el desplazamiento 1 menos la presión 2 por el área 2 por el desplazamiento o diferencial de desplazamiento, ¿sí? Hay diferencial, fíjense, este diferencial es algo muy chiquito, ¿sí? Por ahí se le puede poner delta S o sería un valor muy, muy chico esto. Por eso se le pone diferencial. Entonces, presión 1 por el área 1, fíjense que la presión es constante, el área también es constante, pero el diferencial de desplazamiento es lo que va variando. Entonces, yo acá tengo el trabajo realizado, ¿sí? El trabajo sería igual al producto de la fuerza por el desplazamiento, lo mismo que poner presión 1 menos presión 2 por diferencial de volumen. A ver qué pasó acá. Bueno, entonces yo tengo área. Área por diferencial de desplazamiento va a ser diferencial de volumen. Entonces me queda presión 1 por diferencial de volumen. Esto sería el trabajo. Yo tengo que ir completando esta fórmula que está acá, ¿sí? Ahora ya tengo el trabajo. Ahora vamos a ver la energía cinética. La energía cinética es igual a un medio. La energía cinética era igual. Energía cinética era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero yo acá la masa no la tengo, entonces tengo que calcular que la densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto, yo tener que la masa va a ser igual a la densidad por volumen. Entonces, de ahí viene que, vamos a ver la energía cinética, un medio de la densidad por diferencial de volumen por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Entonces ahí tengo, ¿sí?, la diferencia delta, delta K, ¿sí?, el final menos el inicial. Y acá en este caso, ¿qué voy a tener acá? Diferencial de energía potencial. Es igual a la masa, energía potencial gravitatoria, es igual a masa por gravedad por altura. Como la masa la vamos a reemplazar acá, podemos poner la masa, va a ser densidad por volumen por gravedad, ¿sí? Entonces densidad por diferencial de volumen, estaría densidad por diferencial de volumen por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1. Entonces ahora ya tengo todos los diferenciales para poder calcular acá. Entonces tengo, este va a ser el trabajo neto, ponemos acá, este sería la energía cinética y este sería la energía potencial. Entonces ahora lo que tengo que hacer es distribuirlo, ¿sí? Vamos a ver. Fíjense que yo tengo el diferencial de volumen en todos lados, así que yo lo simplifico y me quedo sin diferencial de volumen. Ahora me va a quedar la presión 1 menos la presión 2 sobre, va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la altura 1. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a unir todo lo que sea del 2 y vamos a unir todo lo que sea del 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Esto me va a quedar la presión 1, esta presión 2 que está restando va a pasar del otro lado sumando. Vamos a sacar, vamos a hacer propiedad distributiva y vamos a distribuir
la que tiene negativo, me va a quedar 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, me va a quedar de este lado, y esta que está restando va a pasar del otro lado sumando, y lo pasamos acá al 1. Lo mismo hacemos con esta, densidad por gravedad por altura y 2, lo dejamos acá, y la densidad por gravedad por la altura y 1, que está negativo, va a quedar restando, va a pasar del otro lado sumando. Y voy a acomodar todo lo que sea del 1 para este lado, y todo lo que sea del 2 para este lado. Entonces, acá me queda, esta sería la ecuación de Bernoulli. ¿Qué sería la ecuación de Bernoulli? De tener que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1, más 1/2 de la densidad por la velocidad 1, va a ser igual a este que está acá, ¿sí? La presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2, más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Así quiere decir que esto, suma estos tres términos, siempre va a ser constante. Y esta ecuación de Bernoulli es la que nos va a permitir calcular, por ejemplo, si yo tengo una presión en este punto y una velocidad, y tengo que subir el agua arriba de un tanque, y me fijo cuáles serían los diámetros, y me fijo si llega el agua o no llega al tanque, allá arriba, ¿sí? Entonces, si no, tengo que poner una bomba para subir el agua. Entonces, se van a estudiar todos estos movimientos de agua. Por ejemplo, si Aguas Cordobesas, por ejemplo, que está haciendo la cañería, y tienen que hacer todos estos cálculos para ver si llega con suficiente presión a un barrio o no llega con suficiente presión. Entonces todo depende de esto que estamos estudiando. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver en los simuladores, ¿qué podemos ver en los simuladores acá que tenemos de física? CZ, vamos con ¿Profe? física. ¿Sí? Una pregunta, ¿en este parcial va a ser como en el anterior que no entraron las demostraciones o sí? No vamos a hacer demostraciones porque no le puedo hacer que estudien algo porque no lo puedo hacer, así que va a ser tipo múltiple opción, parecido. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Pero bueno, es así, es especial esta vez. A ver, no. A ver, vamos a ver. Profe, ¿podría sacar una foto a lo que está en el pizarrón? Sí. A ver, no están viendo esto, ¿no? Lo estamos viendo a usted, profe. Bueno. Bueno, fíjense, acá es lo que estábamos viendo recién. Aquí en este caso particular de la ecuación de Bernoulli, resulta que están los dos a la misma altura. ¿Sí? Al estar a la misma altura, la ecuación que teníamos recién, que es la densidad por la gravedad por la altura, si son iguales, se me simplifica y me queda esta, que me queda presión 1 más la densidad
más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, y en este punto voy a tener la presión 2 por más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Y acá voy a tener otra, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá qué pasaría. Simplemente vamos a ver en estas dos. Vamos a aumentar acá. Fíjense cómo vienen las partículas. A ver si lo puedo frenar a esto. No. Bueno, ahí lo frené con este. Fíjense que acá yo voy a estudiar, por ejemplo, pongo esta partícula acá, y esta partícula va a describir acá este flujo laminar que viene por acá. ¿Sí? Entonces, vamos a achicar esta, fíjense, vamos a achicar esta, ahí. Fíjense que cómo vienen las partículas, vienen con una cierta velocidad, entran al tubo, fíjense la velocidad que tienen. Vamos a aumentar esto un poquito. Para que lleguen las masas, tiene que ser todo igual. ¿Sí? Fíjense cómo. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que, en este caso, voy a tener la presión 1 más la densidad 1. ¿Qué tengo acá? Tengo una presión, ¿sí? Que es más alta. Yo acá estoy midiendo la presión que tengo. ¿Y cómo la mido a esa presión? La mido con este tubito que tiene este fluido. ¿Sí? Supongamos que esto sea agua, y acá tengo que poner la densidad del agua. Fíjense que si yo achico el área, ¿qué va a pasar con la presión? También la presión baja, ¿sí? Se hace la presión. Bueno, ¿qué podemos ver acá? ¿Qué conclusión podemos ver con estos gráficos? Primero, que cuando viene de un tubo que tiene un área mayor a uno menor, ¿cómo va a ser la velocidad? Va de ralentizarse a aumentarse. Aumenta la velocidad. Fíjense cómo aumenta la velocidad para que pueda pasar. ¿Sí? Si yo tengo las dos con la misma, fíjense, tengo los dos tienen el mismo ancho. ¿Sí? Las dos son iguales de anchas esta. Viene, fíjense cómo pasa. Fíjense la velocidad con la que pasa, y después sigue con la misma velocidad. Bueno, entonces, ¿qué conclusión tenemos? Acá en Bernoulli, la velocidad de acá va a aumentar para poder pasar, ¿sí? ¿Y qué tenemos con la presión? Si la velocidad aumenta, la presión, fíjense que la presión se hace más chica. ¿Sí? Fíjense acá cómo la presión se hace más grande de vuelta. Bueno, conclusión que podemos sacar, que cuando tengo mayor velocidad voy a tener menor presión. ¿Sí? Cuando tengo mayor presión, tengo menor velocidad. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Está claro? Bueno, entonces, ténganlo bien en claro. Si aumenta el área, ¿sí? La presión es más alta y la velocidad es baja. Cuando la velocidad es alta, para que pueda pasar todo este fluido, la presión baja. Bueno, vamos a ver qué pasa con... Vamos a dejar de ver esto. Y vamos a ver la diapositiva. Bueno, este está al revés, ¿sí? Fíjense, el avión, la parte de delante del avión sería esta, y esta sería la parte de atrás del avión, ¿sí? Esta sería el ala. Acá está al revés el flujo, pero porque está el gráfico, ¿sí? El gráfico está al revés. Entonces, fíjense que viene, por acá viene el viento, se llama viento relativo, pero el viento viene para acá, fíjense, y las moléculas van a venir por acá y va a pasar por debajo del ala. Pero las moléculas que van a pasar por arriba del ala, fíjense que acá entran todo el frente
de moléculas y sale acá, salen todas igual, tienen que salir al mismo tiempo. Para que salgan al mismo tiempo, las dos, esta tiene que hacerlo, tiene un recorrido mayor porque tiene que venir, esquivar todo el ala y llegar acá. Por lo tanto, la velocidad va a ser mayor. ¿Qué hemos visto recién? Cuando la velocidad es mayor, la presión, ¿cómo era? Era menor. Por lo tanto, yo acá voy a tener una presión hacia arriba, ¿sí? Y acá hacia abajo voy a tener una presión menor. Por lo tanto, esa diferencia va a hacer que el avión tenga una sustentación. Entonces, cuando ven el perfil de un avión, de un ala, tiene esta forma. La mayoría de los aviones tienen esta forma para poder tener una sustentación. Fíjense que la fuerza, ¿sí?, va a estar desplazada porque yo voy a tener una fuerza que se va a estar oponiendo al avance. Por lo tanto, voy a tener una fuerza acá, yo hago los componentes, y voy a tener una fuerza que va a ser para arriba. La sustentación va a estar acá vertical. Cuando la sustentación es igual al peso y se va a mantener a la misma altura el avión. ¿Sí? Se llama, cuando tiene una velocidad, donde tiene, se llama nivelado, algo así, ¿cómo se llama? Ya me olvidé cómo es el... pero va a una cierta altura, ¿sí? No está subiendo ni bajando. Si yo, por ejemplo, le modifico acá tiene los alerones, y estos alerones en la parte de atrás se mueve para arriba y para abajo, le voy a cambiar esta forma, y el viento va a tener que venir y hacer mayor recorrido, por lo tanto va a tener mayor sustentación. Entonces yo con la parte de acá le voy a ir manejando, yendo para arriba o para abajo, y le voy a ir cambiando ese flujo. Entonces los aviones se manejan de esa manera. Y también, por ejemplo, cuando está despegando un avión, o está aterrizando, tienen toda una serie de chapas o chapones que se llaman flaps, ¿sí?, que se despegan, cuando uno está, van a ver ustedes que cuando va a despegar el avión, se va a desplazar, se van a agrandar toda esa superficie del ala, y después, a medida que ya terminó de subir y ya está haciendo un vuelo recto y nivelado, que se llama eso, le quería decir recto y nivelado, va a empezar a guardar todo ese chaperío, todos esos flaps los guarda, y voy a tener un perfil parecido a esto. Entonces, únicamente para el despegue o para el aterrizaje despliegan los flaps, ¿sí?, que son todas unas chapas que hacen mayor esta superficie. ¿Para qué? Para que tener mayor sustentación. Entonces, cuando viene esta mayor sustentación, y en el despegue y en el aterrizaje. Acá yo tengo, por ejemplo, una pelotita de golf, y esta pelotita le pegan, y acá en este caso fíjense que está rotando de esta forma. Bueno, al estar rotando de esta forma y ir moviéndose hacia la derecha, se va a producir acá voy a tener mayor velocidad que acá. Acá arriba voy a tener mayor velocidad que la de abajo, por lo tanto voy a tener una sustentación hacia arriba, y la pelotita va a poder estar mayor tiempo en el aire. Acá, que dice, una pelota de golf que gira, experimenta una fuerza de sustentación que le permite avanzar con mayor distancia que la que no avanzaría si no girara. Entonces, por ese motivo, ¿sí?, cuando está girando voy a tener mayor tiempo. Otro fenómeno, ¿sí?, hoy que vamos a ver, que fue la selección argentina, y los que patean bien lo tiran con comba. Cuando van a patear un tiro libre, la patean con comba. En vez de estar girando la pelota, en vez de estar girando así, está girando así la pelota. Bueno, se produce el mismo efecto, se va a producir unas fuerzas, como la de sustentación, por lo que está girando la pelota, entonces la pelota va a girar. Entonces una persona que es como Messi, que le patea bien, patea con comba, y lo va a hacer girar la pelota. Por ahí no saben física, ellos saben jugar al fútbol, ¿sí? Nosotros que sabemos un poquito de física, y vamos a ver que se producen estos fenómenos, que rota la pelota, gira. Mientras más rota, ¿sí?, va a girar
mayor. Entonces, producto de esto, esa fuerza de sustentación. Así que ustedes cuando vean el partido, ¿sí? Díganle. Lo que pasa es que estuvimos estudiando en física, estuvimos estudiando esto, y producto de Bernoulli, todo esto, Bernoulli el que es lo que está produciendo todo este fenómeno. Otro de los fenómenos que podemos ver que se utiliza, por ejemplo, en este caso por ejemplo, un perfume que está sumergido acá. Tengo un perfume y acá tengo como una bomba de viento y va a salir en forma de spray. Y se utiliza esto, por ejemplo, uno tiene que pintar, tiene un equipo de pintura y en vez de tener acá una bombita de goma, voy a tener acá voy a tener un compresor que va a tirar aire y va a funcionar parecido a esto, una máquina de pintar o también un carburador, ¿sí?, de un auto, para poder sacar el combustible y lanzarlo así de forma de spray, ¿sí?, o de aerosol. Bueno, también podemos ver este fenómeno de Bernoulli cuando pasa el viento y en una chimenea, cómo saca el humo de adentro de una chimenea. Bueno, varios fenómenos de esto. Nosotros Profe, nos interesa, ¿sí? una consulta. En el caso donde se le ejerza una presión lateral, por decir, o sea, que no te concentras en el centro, sino hacia un costado, ¿podría llegar a cambiar la dirección predeterminada que debería tener el objeto? A ver, nosotros lo que estamos estudiando son fenómenos idealizados, ¿sí? Fíjense que acá no hay ninguna turbulencia, no hay nada. Pero si hay fenómenos que ya no son tan así idealizados como esto y se producen distintos tipos de turbulencia y es muy complejo. Nosotros estamos viendo algo muy simple. Hay materias que es, por ejemplo, aerodinámica o que es directamente la materia y, por ejemplo, lo que un ingeniero aeronáutico se va a especializar en esta parte que tiene que ver con el aire, las presiones, y un ingeniero naval va a estudiar todo lo que es respecto al agua. ¿Sí? Son todos fluidos, pero fíjense que es tan complejo esto, tan complejo que hay especialidades de esto. ¿Sí? O sea, un ingeniero aeronáutico y sabrá, porque hay números reinos y hay otras cosas más complejas que nosotros llegamos hasta acá nomás. ¿Sí? Por ejemplo, si bien son parecidos, en un barco es distinto. Existe la ingeniería naval, la ingeniería aeronáutica está con esto, y de pronto si tengo que hacer un auto de carrera, y por lo general un ingeniero aeronáutico será el que hace la parte de viento y todo eso. Entonces, porque por ahí son todas especialidades, y un médico y tendrá que especializarse en, qué sé yo, una persona que haga hemodinámica y la parte de la sangre que movimiento. Bueno, cada especie son subespecialidades de la física, ¿sí? Así que hay cosas que nosotros no llegamos o no nos vamos a tocar. Vamos a ver acá el fenómeno de por qué vuela un avión. Acá se han equivocado los que han hecho esta simulación, porque nosotros sabemos que las partículas que de frente tienen que llegar a la misma velocidad, pero nos va a mostrar, por lo menos, nos va a mostrar bastante bien. Acá tengo un secador de pelo y acá tengo, fíjense, el perfil alar como es, ¿sí? Vamos a ver si creo que baja solo.
si este de las partículas. Fíjense las partículas como vienen, el frente de onda, de partículas. Bueno, estas de abajo tendrían que llegar a la misma, al mismo tiempo acá. Y acá veríamos que esta tiene mayor velocidad. Vamos a ver si continuamos, a ver. Fíjense que acá está equivocado, fíjense. Estas partículas tendrían que llegar junto con estas acá. ¿Sí? No lo está haciendo, se ve que por ahí los que lo han programado, ¿sí? Está muy bien en la programación esta, pero acá esta tendría que haber ido más rápido para que se produzca la sustentación. Fíjense que el viento acá viene de frente, viene una parte por acá y otra parte viene por acá y tiene que recorrer toda esta trayectoria en el mismo tiempo. Por lo tanto, para recorrer la misma trayectoria tiene que aumentar la velocidad. Por Bernoulli podemos ver que baja la presión y al bajar la presión, acá tener mayor presión que acá, se produce el fenómeno de sustentación. A ver si hay otra cosa más. Acá no tenemos otro. Bueno, continuamos con esto. Bueno, vamos a ver acá el tubo de Venturi o medidor de Venturi. ¿Para qué me sirve? Me va a servir para medir, para medir la rapidez de un flujo en un tubo. O también, si yo sé la velocidad del flujo, ahí voy a tener que me perdí acá. Me va a servir para medir la velocidad que yo voy a tener, ¿sí?, en este punto. Entonces, yo sabiendo la velocidad, sí puedo saber el caudal, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, si tengo que ir a una estación de servicio y medir el caudal del combustible o medir la cantidad de combustible o algún proceso que necesito medir el caudal, voy a utilizar, ¿sí?, primero la ecuación de continuidad y voy a utilizar también esta velocidad. Bueno, ¿qué me dice acá el tubo de Venturi? ¿Sí? Yo acá tengo, fíjense, un tubo y acá tengo una garganta, se llama esto, garganta de Venturi, para que se achique y después sigue con el mismo diámetro, por ejemplo. Fíjense que acá tengo una presión mayor y acá tengo una presión menor. ¿Cómo sé yo? Fíjense la velocidad 1 y la velocidad 2. Yo quiero saber la velocidad 1, después la velocidad 2 la saco de acá, ¿sí?, de la ecuación de continuidad. Bueno, entonces, ¿qué me dice la ecuación de Bernoulli? Si están a la misma altura, ¿sí?, elimino esta que está acá, fíjense, esta, ¿sí? Estos dos términos se me eliminan y me va a quedar la presión 1 más la densidad por la gravedad, perdón, más la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, y esto va a ser igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Yo sé que la ecuación de continuidad, ¿sí?, de acá de espejo, que la velocidad 2 va a ser igual al área 1 sobre el área 2 por la velocidad 1. Todo esto, ¿sí?, lo reemplazo acá en este término que está acá. Entonces, esta B2 que está acá, lo reemplazo y lo pongo acá.
Entonces, ¿qué me va a quedar? La presión 1, esta es presión 2, lo voy a pasar de este lado, y me va a quedar presión 1 más presión 2, y acá voy a tener un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Velocidad 1 al cuadrado, esto pasa del otro lado, este que está acá va a pasar restando, por lo tanto, me va a quedar restando, y acá reemplazo el valor este, que tengo acá, B1, como está al cuadrado, me va a quedar A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado. Fíjense, simplemente esto es despejar, nada más. Si alguno tiene algún inconveniente con despejar esto, lo podemos hacer, pero ustedes están en condiciones ya de hacer este despeje. La clase, ya les voy a avisar si me dan permiso. Total, nosotros tenemos comunicación acá vía WhatsApp, si la clase va a ser virtual o va a ser presencial. Así que yo ya les voy a ver si me dan permiso o no, ¿sí? Porque yo sé que hay cursos que van, pero no sé qué trámite habrá que hacer para que vayan. Bueno, entonces, acá despejando, fíjense que me va a quedar la velocidad 2, la velocidad 1 va a ser igual a ¿qué? Y bueno, vamos a poner acá 2 multiplicado, tengo que despejar todo esto que está acá, ¿sí? A ver, esto va a pasar del otro lado dividiendo. La raíz cuadrada sería el producto de este cuadrado. ¿Y qué voy a tener acá? A ver, este 2 que está dividiendo pasa sumando, y acá ¿qué tendría? A ver, voy a tener la densidad con las presiones. A ver qué sería eso. Bueno, vamos a ver qué sería eso. Estamos. Un segundo. Bueno, tendría que hacer, me estaba fijando, tendría que hacer tendría que reemplazar acá, ¿sí? La presión hidrostática que yo tengo acá en este punto. A ver, lo vamos a hacer. Por ahí está desarrollado con el libro, pero muchas veces, ahí como en el libro no sale, lo tenemos que desarrollar aparte. Bueno, a ver, vamos a poner la fórmula acá, presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado multiplicado por el área 1 sobre el área 2 al cuadrado menos 1. Esto lo hemos despejado matemáticamente. Bueno, entonces, ¿qué era la presión? Vamos a poner la presión, esa va a ser la presión hidrostática. Presión 1 va a ser igual a ¿qué? A la densidad
por la gravedad, por la altura, que la altura sería I1. Sería, vamos a ponerle, le vamos a poner I1. I1. La presión 2 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura I2. Entonces, si yo tengo la presión 1 menos la presión 2, va a ser igual a ¿qué? Vamos a sacar factor común. ¿Sí? Densidad por gravedad por I1 menos I2. Y esto va a ser igual a densidad por gravedad por altura. Entonces H llama a la diferencia de alturas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar acá. Densidad por gravedad por altura. Esto va a ser igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado por el área 1 sobre el área 2 al cuadrado menos 1. ¿Qué veo ahí? Fíjense que tengo las densidades acá, densidad y densidad, las simplifico. Por lo tanto, fíjense este que está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Cómo me va a quedar? La velocidad 1, me va a quedar 2 por G por H, y todo esto, ¿sí? Me va a pasar dividiendo. Dividido el área 1 sobre el área 2 al cuadrado. Y esto, raíz cuadrada. De ahí sale la velocidad 1. Entonces yo con la velocidad y puedo calcular el caudal. ¿Sí? Sabiendo el área, que es, puedo calcular el caudal. Vamos a sacarle la foto, así ya les queda, de dónde viene. Mandamos. Y ahora nos va a faltar el último tema, que sería, quedó claro esto, ¿no es cierto? Esto se utiliza, ¿sí? para ver el caudal que tengo. Yo por lo general por ahí le pongo un manómetro acá y otro manómetro acá y calculo esa diferencia de presión y me sale, por esto, me sale cuál sería el caudal que yo tengo en ese líquido o en ese fluido. Bueno, fíjense acá, vamos a ver el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli. ¿Qué es lo que dice el teorema de Torricelli? Afirma que la velocidad de un líquido que sale por el orificio de un tanque o recipiente, o sea, fíjense, yo acá tengo un recipiente en el cual le hago un agujerito acá. Le hago un agujerito y va a empezar a salir, por ejemplo, el líquido. Si yo tengo agua acá, va a empezar a salir con una cierta velocidad esa agua. Entonces, dice que afirma que la velocidad de un líquido que sale por el orificio de un tanque o un recipiente, entonces, esta velocidad va a ser igual a ¿qué? Dice, es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la superficie del líquido hasta el orificio. O sea, ¿qué quiere decir? Que la velocidad que va a tener esta va a ser la misma velocidad que tendría un objeto que si yo lo largo, lo suelto desde acá, de la superficie del líquido, hasta que llega acá. Va a adquirir la misma velocidad. Eso me dice la ecuación de Bernoulli. Entonces, vamos a hacer unos ciertos supuestos. Vamos a suponer que la presión 1 y la presión 2 son iguales y son la presión atmosférica, o sea, la presión en la que sale el líquido. No vamos a suponer, o sea, es así. La presión que hay acá afuera es la misma que la que está acá. Tengo la misma presión.
Esta es la ecuación de Bernoulli, presión 1, fíjense que si yo tengo que la presión 1 es igual a la presión 2, la puedo simplificar, ¿sí? Porque si yo tengo esta presión 2 que está sumando, la paso restando, la resto y la simplifico. Entonces ya, ahí ya saqué, solucioné un tema con esa, simplifiqué un poquito la ecuación de Bernoulli. Por otro lado, dice que la velocidad 2, entonces llama a esta, la llama velocidad 1, a la velocidad del orificio, y la velocidad con la que baja el fluido o el líquido, fíjense que se va vaciando, se va a vaciar con una velocidad que se llama velocidad 2. ¿Sí? Entonces la velocidad 1 es la velocidad con la que está saliendo el fluido por el hueco. Entonces me dice que la velocidad 2 es tan chica, comparado con el otro, que la consideramos 0. De esa manera la simplificamos. Entonces, ¿qué tenemos? Me va a quedar acá. Fíjense que voy a tener estos que están acá, si voy a tener este término que está sumando, va a pasar del otro lado restando. ¿Sí? Y este que está sumando, pasa del otro lado restando. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la gravedad, la densidad por la gravedad. ¿Dónde estamos? Bueno, vamos a dejar, se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Entonces este término pasa al otro lado sumando. ¿Y qué me va a quedar? Fíjense que este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando y lo voy a poner acá. Acá me va a quedar la gravedad y me va a quedar la altura 2 menos la altura 1. Y fíjense que de este lado va a pasar restando. Bueno, ¿cómo? Fíjense que voy a tener las densidades, van a estar en todos los términos, también las simplifico y ahí ya, al tener la misma densidad, la voy a simplificar. Y como yo sé que la velocidad 2 es igual a 0, me va a quedar que la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a 2 por g, por la altura 2 menos la altura 1. Esta altura 2 menos la altura 1 la podremos llamar h, pero acá no lo pusimos, pero bueno, es lo mismo. Entonces me quedaría la diferencia de altura, sería h. Entonces, si paso este cuadrado hacia el otro lado, me va a quedar la velocidad 1, ¿sí? O sea, la velocidad del fluido va a ser igual a 2 por g, por la altura 2 menos la altura 1. Esa sería la velocidad con la que va a salir el fluido. Nosotros podemos ver que a medida que el tanque se va vaciando, esta altura, fíjense, esta diferencia se va haciendo cada vez más chica. Por lo tanto, la velocidad va a ser cada vez más chica. Si yo tengo un tanque, fíjense que está lleno, y el agua va a salir fuerte. Cuando el tanque va a salir rápido, digamos, va a salir rápido, cuando el tanque se va vaciando y cada vez va a salir el chorrito este de agua, va a ser cada vez más lento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que demostró Torricelli. Ahora veamos, comparémoslo con esto de que dijo de un objeto que cae libremente. Bueno, vamos a ver qué pasaría si cae libremente ese objeto. Supongamos que yo tengo acá el piso, acá tengo una pelotita, ¿sí? Y supongamos que yo quiero calcular hasta esta altura, acá vamos a poner, lo llamaba acá I1, y acá la vamos a llamar I2. ¿Sí? Entonces podríamos llamar nosotros I2 menos I1, lo podríamos llamar H. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? ¿Sí? Vamos a decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final.
energía mecánica inicial, si yo la suelto, va a ser masa por gravedad por la altura, h, no, perdón, sería I2. Vamos a ponerle h, ¿sí? Vamos a ver esta energía, esta diferencia de... vamos a hacer, perdón, vamos a hacer directamente, así no nos confundimos, lo hacemos más simple, porque si no se nos va a hacer un poquito más complicado. Vamos a llamar acá H directamente. Vamos a llamar H, así no lo hacemos más simple. Mientras más simple lo hacemos, mejor lo comprende, ¿sí? Vamos a poner acá, vamos a llamar esto H. Entonces, masa por gravedad por altura va a ser igual a ¿qué? A un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, yo tengo masa acá, simplifico. ¿Cuál va a ser la velocidad final? La velocidad final, fíjense que va a ser este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando 2 por G por H, y esto que está raíz cuadrada. Por lo tanto, fíjense que es exactamente lo mismo lo que ha demostrado Torricelli, ¿sí? Si yo reemplazo I2 menos I1 por H, ¿sí? Voy a obtener lo mismo que hizo Torricelli. Entonces vamos a poner acá I2 menos I1, acá I2 menos I1 igual a H, lo que acá acaba de demostrar Torricelli. Si acá Torricelli, si yo le pongo, fíjense, si el orificio lo hago acá abajo, y va a ser directamente como dice acá, esto que acabamos de hacer. ¿Se entendió cómo es? Sí, profe, se entiende. Creo que había, acá vamos a ver el Torricelli de este. Compartir. Por ahí en los libros se ve como un problema, no me acuerdo en cuál, lo ponen como un problema que se dispara, se realiza un disparo con un arma así sobre un tanque y quiere calcular la velocidad, pero bueno, ese sería el teorema de Torricelli. Y por acá creo que estaba el teorema de Torricelli, había un gráfico, a ver presión hidrostática. Me parecía que había... Bueno, son tantos los simuladores que hay que me parecía que tenía Torricelli, pero no lo tiene. Es la presión hidrostática. A ver esta, vamos a ver si muestra algo. Bueno, no me dice nada. Bueno, entonces, este sería, con este tema, hasta acá sería el examen. Vamos a ver si quedó algo. Profe, tengo una duda. Porque el otro día estuve leyendo el programa, el cronograma, y si en física práctico se puede promocionar o también está atado al práctico como en el resto de las materias. No, pueden promocionar el teórico solo y el práctico no. Ah, de 10, gracias. La idea es que promocionen todo, ¿sí? Le aclaro una cosa. El práctico es más difícil que el teórico
si tienen que rendir un final. ¿Sí? Si ustedes, pues, supongamos, sacan un 4 y no aprueban, ¿sí? Tienen que ir al examen final, no tienen promocionado, es bastante complicado el tema del examen práctico. Así que, o sea, prioridad número 1, promocionar el práctico. ¿Sí? Prioridad 2, promocionar el teórico. ¿Por qué? Porque si usted promociona la materia completa, es mucho más fácil, van a cortar muchísimo tiempo. ¿Sí? Si no tienen que rendir el práctico, y muchas veces le va mal en el le va bien en el práctico, y después pasan al teórico y le va mal, bueno, le queda guardada la nota del práctico, pero ya van perdiendo turnos y bueno, la idea es que ustedes aprueben, traten de sacarse las materias completas. ¿Sí? Aprovechen que ahora, por ejemplo, como recién me hacía una pregunta, una compañera de ustedes decía que si no había que desarrollar, normalmente hay que hacer desarrollo. Acá, fíjense, es muy difícil hacer un desarrollo, así que tendrían que... así que para que se corrija solo todo el sistema, tiene que ser otro tipo de examen, así tipo múltiple opción. Así que aprovechen que es más fácil. ¿Estamos? Bueno, con respecto a la clase de consulta, si es presencial o virtual, la idea es que sea presencial. Yo voy a pedir permiso, tengo que ver a quién le pido permiso, porque por ahí todos los canales está todo virtual, así que ya les voy a averiguar. Y si tengo la autorización, no, yo les digo, si ustedes no es que tienen, si no tienen ningún inconveniente, lo hacemos, así de paso van a la facu y bueno, ya creo que el año que viene ya va a haber algo de clases, esa es la idea, y la otra es que haya exámenes finales ahora a fin de año. Pero, bueno, la facultad está funcionando, casi no hay gente. Van cursos, van algunos cursos a ver, así como vamos a ir nosotros, y es buena para que tengan una inducción de la universidad, que vayan bien. Si no hay ninguna pregunta, estaríamos terminando. Bueno, profe.